Saludos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa de análisis y comentario con Henry Morel. Seguimos dándole las gracias a las personas que se han suscrito a nuestro canal e incentivamos a otros a que vayan sumándose para ir creciendo de manera paulatina. Nosotros seguimos de este lado tratando de hacer realidad el compromiso que asumimos con ustedes. Les dijimos en principio que íbamos a hacer un espacio para enseñar y aprender, y de eso precisamente se trata esto. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de un tema que se ha mencionado mucho, pero con un enfoque muy diferente como lo han hecho otras personas, y es el tema de la inteligencia artificial. La gente tiende a ser optimista y eso es positivo. Otros son pesimistas y eso es negativo. Pero hay un detalle: el optimismo excesivo también pasa a ser negativo porque ciega a uno y no le permite ver realidades que están muchas veces frente a nuestros ojos. Vamos a hacer un repaso por la historia para ver en este espacio lo que fueron las primeras tecnologías. En la comunidad primitiva, por ejemplo, los hombres que eran cazadores cazaban, por ejemplo, con piedras. Sucede que la tecnología aparece cuando a ese mismo hombre se le ocurre hacerle un filo a esa piedra, ¿verdad? Colocarle un palo y tirarla, ahí surge la lanza. Pero se da una innovación tecnológica cuando el ser humano se da cuenta de que hay varas que se pueden extender, le colocan una cuerda, ¿verdad?, a un arco, reducen el tamaño de la lanza y la tiran como flecha, logrando mucho mayor efectividad en lo que tenía que ver con la caza. Eso es una innovación tecnológica. Durante gran parte de su existencia, el ser humano fue nómada. Se dedicaba a la recolección de frutos, consumía lo que le proporcionaba el ambiente. Pero como les decía anteriormente, llega un momento que se convierte en cazador y comienza haciéndolo con elementos rudimentarios, con una piedra, se inventa una lanza, se inventa una flecha, se produce la primera innovación tecnológica, ¿verdad? Como les decía. Muy bien. Luego el hombre pasa a lo que le llaman un proceso de sedentarización, se establece en lugares fijos y ahí empieza a crear los animales en zonas cercadas, en terrenos en lo que ya también producía agricultura para abatir las necesidades alimentarias del grupo. ¿Qué pasa? Que en su andar por el ambiente, consumiendo lo que producía el medio de manera natural, los grupos se enfrentaban unos con otros por el consumo, para garantizar que al clan, a la familia o a la gens a la que pertenecía un individuo determinado no le faltara nada. Entonces eso producía choques. Cuando se produce el proceso de sedentarización, entonces el hombre, en virtud ya del dominio que tiene de la naturaleza, ya no guerrea con esos individuos quitándole la vida, sino que lo convierte en esclavo y lo pone a producir para él. Ese proceso de sedentarización del que le hemos hablado se dio en la región de Anatolia, que era una vasta zona de lo que en la actualidad es Turquía. Ahí fue necesario ya entonces la aparición de un alfabeto, se fueron insinuando los primeros alfabetos, cuya primera manifestación se dio específicamente en el área de Sumeria. Todo esto hizo necesario no solamente la presencia del alfabeto, ya había que contabilizar los animales que se tenían, ya había que calcular volúmenes de cosecha, había que observar la fase de la luna, y ahí fueron surgiendo diferentes ciencias como la matemática, la astronomía y otros. Como han visto ustedes, comenzamos hablando de elementos rudimentarios, producto de la creación del hombre, ¿verdad?, que fueron la tecnología primitiva. Pero eso fue creciendo. Por ejemplo, con el descubrimiento del fuego, se dio un avance extraordinario en lo que tuvo que ver con el desarrollo de la humanidad. Y fueron fundamentales, específicamente dos cuestiones fundamentales: la aparición del bronce y del hierro como metales que luego fueron fundidos por el hombre y que sirvieron para construir o diseñar instrumentos para cocinar y cazar y la fabricación de armas para la guerra. Como se ha visto, todo esto tiene que ver con una situación de dominio a partir de que el hombre fue creando, ¿verdad?, las condiciones para sedentarizarse, fue esclavizando a otros y apareció la propiedad privada, porque ese fue el germen que se dio. Ya a partir de ahí aparece entonces, se da un proceso de esclavización y surge la propiedad privada en una situación, reitero, de dominio de un grupo social sobre el otro. La historia es dinámica y los procesos no se detienen. Pasamos por la sociedad esclavista de la que ya hemos hablado. Luego vino la etapa medieval. Posteriormente se dio el Renacimiento, que fue impulsado por el descubrimiento de América, ¿verdad? Y hubo un asunto muy específico que planteó un empuje a la civilización humana, que fue el proceso que se dio de 1760, en la segunda mitad del siglo XVIII,
hasta 1840, que fue la revolución industrial. Ahí aparecieron elementos que lograron que el ser humano pudiera producir en masa. Por ejemplo, la aparición del telar mecánico dejó de lado a la rueca, que era un instrumento rudimentario con el cual la gente tejía abrigos y hacía utensilios para cubrir, ¿verdad?, la necesidad de vestimenta. El barco de vapor dejó detrás el barco de vela. Y así surgieron muchísimas máquinas, como por ejemplo la desmontadora de algodón de Eli Whitney, que permitía separar la fibra de la semilla de una manera eficiente y que lo hacía mucho más rápido que la mano de un hombre. ¿Qué pasó con esto? Que las innovaciones tecnológicas generan lo que le llaman productividad. La productividad consiste en producir más en igual o menor tiempo, produciendo modificaciones en la técnica que permitan un mayor rendimiento. Ahora bien, ¿qué pasa con eso? Hablamos, ¿verdad?, del telar mecánico frente a la rueca. Cuando surgió el telar mecánico, se le dio empleo a trabajadores especializados que eran los operadores de esas máquinas, pero quedaron a la vera del camino cientos de hombres que fueron sustituidos por la máquina. Y aquí le vamos dando forma a lo que queremos plantearle a ustedes, lo que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología hasta llegar a la inteligencia artificial, que es un tema del que se está hablando hoy. Yo hablo de exceso de optimismo porque hay sectores que están diciendo que la aplicación de la inteligencia artificial viene a ser una especie de panacea, viene a ser salvadora de los seres humanos. Y lamentablemente no es así. Y no es que queramos ser negativos, lo que pasa es que somos analíticos. Y de hecho, así se llama este programa, Análisis y Comentario con Henry Morel. ¿Por qué yo digo lo siguiente? Sustentado lo que planteé hace apenas un tiempito. Que les dije que una máquina, una innovación tecnológica, sustituye el trabajo de decenas y a veces de cientos de hombres. La inteligencia artificial ha permitido en la actualidad lo que le llaman la robotización de la economía. Por ejemplo, ya se está hablando de que los robots, de que las máquinas que utilizan inteligencia artificial son los que van a producir en masa, y eso crea un problema, porque va a seguir desplazando mano de obra del mercado laboral, que es uno de los tres mercados que existen, junto al financiero y el de bienes y servicios, que es donde se ofrecen, ¿verdad?, algunas cuestiones como las comunicaciones, que es un servicio, o bienes, que son los productos elaborados por el hombre. Un jarrón, por ejemplo, es un bien, un teléfono es un bien, una computadora es un bien porque trabaja el hombre en la confección de cada una de las piezas. Ahí trabajan ingenieros metalúrgicos, trabajan técnicos en diversas áreas, trabaja un sinnúmero de personas que usted no se imagina cuántos son. A la hora que un robot haga eso, ¿qué va a pasar? Que el ser humano va a ser relegado a un segundo término, y eso redunda en pérdida, y voy a plantear por qué. ¿Cuál es la finalidad de los creadores de inteligencia artificial? Es la creación de robots que trabajan de manera autónoma, que puedan reprogramarse e incluso crear unidades mucho más avanzadas que ellos. ¿Miren a dónde va la cosa? Entonces a nosotros nos ponen el cebo siguiente. Con la creación de la inteligencia artificial, usted lo que tiene que hacer es educarse para que esté a la par. Ok, muy bien. Cuando se creó el telar mecánico, hacía falta un operario que lo manejara, ¿verdad? Con un robot no va a hacer falta eso. O sea, que se relega la labor humana, y eso crea un problema porque rompe con la dinámica de la economía. ¿Por qué lo digo? Y seguimos con lo por qué. La economía tiene tres pilares fundamentales: producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Cuando se robotice toda la industria, que sea una máquina que trabaje de manera autónoma, la que haga la labor que hacen los seres humanos, ¿qué va a pasar? Que se va a pique esa dinámica. Porque, por ejemplo, un robot que esté trabajando en la Antártida va a regular la temperatura con un dispositivo, no necesita un abrigo. Eso le dice a usted que la industria textil no va para ningún lado porque un robot no consume ropa. Pero hay otro detalle: un robot tampoco se va a poner una cadena al cuello para lucir una prenda. Se cae la industria entonces también, que tiene que ver con la joyería. Un robot no se enferma de gripe. La farmacéutica se va a pique. O sea que hay cuestiones que son fundamentalmente consumidas por los seres humanos. Un robot no come trigo. Un robot apenas podrá, ¿verdad?, sufrir desgaste y se le sustituye una pieza por otra. Y bien, pero hay un detalle: ¿quién lo va a reparar? ¿Un mecánico? No, el mismo aparato se va a quitar una pieza y se la va a poner el mismo. Entonces, eso atenta contra lo que tiene que ver con la actividad humana. Entonces, por eso yo sostengo desde acá, y no es que sea negativo, soy un hombre visionario, que es imposible que se robotice la economía, porque pone en riesgo lo que tiene que ver con el bienestar humano, con la satisfacción de necesidades de consumo, vestimenta, medicina si se enferma, alimentación. O sea, un robot no consume nada de eso.
no consumen nada de eso. Entonces, se necesita que el ser humano sea consumidor de todos los productos de los que le he hablado. A lo sumo, ¿qué podría pasar? Lo que proponen algunos países. En Alemania, por ejemplo, se está debatiendo si se robotiza la economía, entonces darle incentivo a la gente para que pueda gastar y se quede en su casa haciendo actividades creativas, pintando un cuadro, componiendo música o aprendiendo a tocar un instrumento, o sea, haciendo actividades que son propias de los seres humanos. Entonces usted se queda en su casa también, pero a usted se le va a dar recursos para que usted gaste, porque definitivamente la economía se cae, es insostenible el mundo si se robotiza todo lo que tiene que ver con la producción industrial. Eso es imposible. En Japón, por ejemplo, han combinado la labor humana con la de la máquina. Sin embargo, los científicos están insistiendo en crear máquinas, para la redundancia, que sustituyan al ser humano en todas esas manifestaciones, porque van a tener capacidad de actuar de manera autónoma. Podrán autorrepararse y crear unidades mucho más avanzadas que ellas en un proceso de reproducción que tiene sus peligros. ¿Por qué? Porque podría pasarle a esos individuos que han tenido el control del mundo hasta ahora, explotando mano de obra, lo que le pasó a Frankenstein, que uniendo pedazos de diferentes seres humanos creó un monstruo que no pudo controlar. Hay películas como I Am Robot y Terminator que ponen de manifiesto cómo las máquinas podrían incluso llevar al exterminio de la especie humana y cómo podrían estas convertir en esclavos a sus propios creadores. En esta entrega quisimos aportar nuestra opinión sobre los peligros de la inteligencia artificial para elevar un poquito más los niveles de conciencia de la persona, llamando a la reflexión. Si les gustó, les invitamos a suscribirse, comentar, darle like y compartir. Hasta la próxima.